Hola a todos, feliz día. Mi nombre es Esteban Luna y el día de hoy vamos a hablar sobre este libro que se llama Despertando al Gigante Interior de Anthony Robbins, el cual creo que es un libro fundamental para cualquier persona porque realmente es un libro que te ayuda muchísimo a tomar el control de toda tu persona. ¿Y de qué trata este libro, por ejemplo? Bueno, este libro, para empezar, podemos hablar un poco de Anthony Robbins, que es una persona de Estados Unidos, un millonario, un empresario, que se dedica justamente a dar, entre otras cosas, seminarios sobre los temas que trata en este libro, sobre cómo cambiar hábitos y usar otras técnicas que pronto vamos a hablar de ellas, que revela en este libro. Y justamente después de hacer estos seminarios y cursos durante mucho tiempo, decidió escribir algunos libros. Además de este libro, también tiene uno llamado Controle su destino, y también tiene un libro que se llama... Tiene un libro que trata acerca del dinero, que se llama Dinero domina el juego, entre otros. Y la verdad les recomiendo muchísimo cualquiera de sus libros. Este autor de verdad es magnífico. ¿Y cuáles son los temas que se hablan en este libro? Bueno, para empezar, te habla de cómo conseguir cambios en cualquier área de tu vida, y no solo cambios que duran una semana y después los desechas, sino se dedica más bien a enseñarte cómo hacer cambios que sean duraderos en el tiempo, que puedas empezar con el cambio hoy y dentro de 3 años sigas haciéndolo, que de verdad cambies de fondo. Y por ejemplo, lo primero que dice es que debes de tomar la decisión de cambiar, es decir, que debes primero de decidir cuál es el destino que quieres, quién quieres ser, en qué persona quieres convertirte, qué resultados quieres llegar a tener. Por ejemplo, en mi caso, quiero convertirme en una persona que tenga mucha experiencia en los negocios, que haya triunfado teniendo negocios para empezar míos, además arreglando los negocios de otras personas. Para esto tengo que tener cualidades de liderazgo y mucho conocimiento técnico sobre cómo hacer que las empresas funcionen bien. Debo ser también humilde para poder seguir aprendiendo siempre. Tengo que ser carismático. Tengo que ser persistente. Tengo que ser muy inteligente. Y los resultados que quiero tener es poder invertir en empresas o abrir empresas que tengan éxito. Y así seguir y así aumentar mi capacidad de contribución. Por ahora lo único que puedo hacer para contribuir es tratar de ayudarlos haciendo videos, pero en algún momento me gustaría poder invertir en empresas o poder enseñarle a muchas personas sobre cómo hacer que sus negocios funcionen correctamente. Y una vez que decides cuál es el destino que quieres, lo siguiente es comprometerte con él. No solamente pensar, esto me gustaría mucho, o este sería un sueño que tengo, sino comprometerte de verdad a hacer que eso se convierta en realidad. Tienes que estar comprometido con ese futuro que quieres, con esa persona que quieres, para que empieces a actuar para llegar hasta ese nivel. Por ejemplo, en mi caso lo que decidí hacer fue que quería ese destino, y lo que empecé a hacer fue empezar a organizar mis días para poder aprenderlo el máximo posible, comprar cursos, comprar muchísimos libros, estudiar. Otra decisión, por ejemplo, que voy a tomar es la de cambiarme de carrera, de finanzas, que está orientado hacia el lado bursátil,
me voy a cambiar a administración, que está más centrado en la dirección de empresas, porque eso es lo que quiero. Y ese tipo de acciones tan radicales o incluso más allá son las que tenemos que tomar para demostrar que estamos comprometidos con esa persona. Tenemos que ir tan lejos como sea posible. Una estrategia muy poderosa que nos enseña en este libro es cómo aprovecharte del dolor y el placer. En nuestra mente, desde tiempos en los que estábamos evolucionando para ser humanos, y de hecho desde muy antes, prácticamente cualquier animal tiene esto, es que se rige por dos fuerzas fundamentales que son el dolor y el placer. Cuando experimentas algo que no te ayuda, que biológicamente tu cerebro lo entiende como que no te favorece en nada, entonces te provoca dolor. Algo que puede peligrar pues, con tu vida o con tus valores, con tu bienestar, te provoca dolor con eso. Y ese dolor lo provoca para que nunca lo vuelvas a repetir. Ese dolor, la forma más básica que tiene es el dolor físico. Y de eso trata justamente. Cuando tú, por ejemplo, te quemas, te provocas tu mente muchísimo dolor para que de inmediato te quites de ahí y luego no quieras volver a quemarte. Y eso se aplica después para muchas cosas, porque somos seres que evolucionaron mucho y luego nuestro cerebro también lo aplica, por ejemplo, a cuando se burlan de ti o cuando alguien te regaña. Ese tipo de experiencias también nos provocan dolor y nuestra mente lo hace para advertirnos que eso no quiere que vuelva a suceder. Y la otra fuerza es el placer, quiere decir algo que nos haga bien, que nuestro cerebro quiera que se vuelva a repetir, nos ayuda provocándonos placer en nuestra mente para que lo repitamos. Una de estas cosas es, por ejemplo, el comer. La manera que tiene nuestro cuerpo de forzarnos a siempre seguir comiendo es usando el hambre, que es dolor, cuando no comemos, y placer de comer cuando empezamos a ingerir alimentos, porque todos sabemos que cuando comes algo delicioso, pues experimentas placer y eso es también aplicado en muchísimas cosas que nuestro cerebro quiere que repitamos. Y te explican en este libro cómo funciona ese mecanismo en nuestro cerebro para cómo nuestro cerebro usa el dolor y el placer. Y lo mejor es que te dice que ahora puedes usarlo tú. Por ejemplo, cualquier hábito malo que tengas o cualquier cosa que quieras cambiar, puedes quitarlo si tomas la decisión de cambiar cómo lo tienes relacionado. O sea, quieres cambiar algún hábito, dejar de hacer alguna actividad, algo tan grave como fumar o tomar, lo que tienes que hacer es vincular dolor a esa acción. Y hay muchas maneras de vincular dolor. Una, la más efectiva, sería el dolor físico, que no necesita hacer que te des un martillazo en la mano. Algo tan simple como yo, por ejemplo, para vencer algunos hábitos, cada vez que me chupaba los labios, me daba un chapulinazo en la frente y con el tiempo dejé de hacerlo porque mi mente empezó a relacionar dolor con esa acción. Y cualquier hábito se puede cambiar así. Y no solo se puede con dolor físico, también nuestra mente tiene mucho potencial para hacer que experimentemos dolor. Por ejemplo, una persona que fuma puede imaginarse cada vez que está fumando, forzarse a imaginar cómo, por ejemplo, se pone muy grave, empieza a vomitar sangre, tiene que ir al hospital, puede pensar en cómo va a reaccionar su madre, sus amigos, su familia, en todo el dolor que eso puede causarle a él y a los demás. Con este tipo de acciones, nosotros podemos utilizar el dolor para lograr lo que nosotros queremos, que es deshacernos de ciertos hábitos negativos. Y lo otro que podemos hacer es utilizar el poder del placer para reforzar aquellas acciones que naturalmente nos costaría trabajo hacer, pero que podemos construirlas en un hábito. Por ejemplo, algo que podemos hacer para levantarnos temprano en las mañanas sería relacionar mucho placer al hecho de hacer eso. ¿Y cómo puede pasar? Bueno, si ya pensamos en cuál es el destino que queremos y cuál es la persona que queremos ser, y para llegar ahí necesitamos disciplina y levantarnos temprano en todas las mañanas, cada vez que te levantes temprano, lo primero que tienes que pensar es que estás orgulloso de ti por haberte levantado ese día temprano, que eso te va a acercar a tu objetivo.
Y, por ejemplo, si lo que quieres ser es un gran médico, puedes imaginarte cada día, cuando te despiertas a las 4 de la mañana, cómo te conviertes en un médico de éxito, cómo los pacientes te agradecen por salvar sus vidas. Ese es el tipo de cosas que tienes que hacer. También se valen recompensas físicas, por ejemplo, de permitirte escuchar tu canción favorita, comer un chocolate, un dulce. Tenemos que premiarnos cada vez que hagamos algo que queramos que repitamos, porque de esa manera ya no necesitaremos nuestra fuerza de voluntad. Por ejemplo, ponían en este libro el ejemplo de que un par de mujeres que querían dejar de comer y la fuerza de voluntad no les bastaba para ponerse a dieta, porque siempre lo intentaban, duraban una semana y luego se rendían, utilizaron esta técnica para no volver a romper su dieta. Y lo que hicieron fue comprar una lata de alimento para perro y ponerlo en la cocina y pactar entre ellas dos que cualquiera que rompiera la dieta, por muy poco que fuera, tendría que comerse lo que había en la lata, la comida de perro. Y el dolor que relacionaban al comerse esa comida les, les daba suficiente dolor como para que evitaran romper la dieta a toda costa. Y consiguieron este cambio y lo consiguieron durante mucho tiempo, porque ya no necesitas tu fuerza de voluntad, ya es tu propia mente la que te ayuda a que dejes de hacer las cosas que te provoquen dolor y empieces a hacer las que te provocan placer. Otro de las cosas muy importantes que nos enseña es cómo influye en nosotros el sistema de creencias. Por ejemplo, nuestro sistema de creencias se basa en todas aquellas ideas que nosotros creemos verdaderas y nos explican, para empezar, que para crear una creencia necesitas primero tener la idea y segundo llenarla de referencias. Es decir, para que yo pueda creer que soy atractivo, no solo necesito pensarlo. Para que esto se convierta en una creencia de verdad, necesito que algunas personas me las digan. Por ejemplo, si me lo dice mi mamá, puede ser, influye un poco, no tanto porque es mi madre, seguramente me lo va a decir. Pero si en la escuela hay varias chicas que me lo dicen, o muchas de mis amigas también me lo dicen y muchas chicas se me declaran, son referencias que refuerzan mi creencia de que soy guapo. Desafortunadamente no fue mi caso, pero estas creencias afectan mucho porque, y nos dice también en el libro, nos pone un ejemplo de que algunos muchachos en una escuela, unos jóvenes que estaban estudiando y normalmente eran estudiantes de bajo rendimiento, los seleccionaban y les hacían un tipo de examen diferente y les decían que habían obtenido resultados que probablemente eran unos genios y que eran muy avanzados para su nivel y que por eso tenían malas calificaciones y les daban unas clases especiales para genios y lo que descubrieron es que en su mayoría las clases eran las mismas, pero sus rendimientos aumentaron. ¿Por qué? Porque estos niños casi siempre, por tener un par de errores cuando eran muy pequeños, empezaron a decirles los maestros que eran tontos, que eran inadecuados para aprender. Sus compañeros empezaron, tal vez los más listos, a burlarse de que ellos no sabían. Se empezaron a hacer como de la fama de que no eran listos y esto se convirtió en una creencia. Y cuando ellos creían que no eran inteligentes, esto de verdad les afectaba y disminuía su inteligencia. Porque las creencias son así de poderosas en nuestra mente. Nuestra mente lo que hace es que cada creencia que tenemos hace lo posible por asegurarse de que sea verdad, incluyendo el cómo interpreta los hechos. Es decir, si por ejemplo alguno de estos muchachos que tenían malas calificaciones hacía un examen y salía con una calificación de 7, iba a pensar, wow, en efecto, no soy listo. Pero una persona que cree que es muy inteligente, que es demasiado lista y saca esta calificación, su cerebro, por mantener su creencia de que es inteligente, va a hacer que el chico piense, oh, en este examen no estudié, para este examen me pude preparar mejor, la próxima vez lo haré muy bien. Y eso es algo muy poderoso en las creencias, porque cuando a estos muchachos les cambiaron la creencia a que son unos genios, su mente se permitió trabajar como tal. Y ahora empezaban a obtener buenos resultados porque su mente quería tener consistencia con la nueva creencia que tienen.
Y esto sin duda es muy poderoso porque define mucho cómo interpretamos las cosas y cómo reaccionamos ante ellas. Aquí nos habla en especial de dos tipos de creencias que son las creencias limitadoras y las creencias capacitadoras. Es decir, si yo creo que es que leer no es para mí, mi mente en automático cada vez que lea va a tratar de hacerme pensar que no puedo leer. Porque quiere mantener la cordura o mantener la consistencia con la creencia de que que no leer no es para mí. Pero si yo, por ejemplo, tengo la creencia de que soy muy bueno hablando en público, cuando yo tenga que enfrentarme a un público para hablar, naturalmente me voy a sentir menos nervioso y mi mente va a encontrar más recursos que usar, porque quiere mantener su creencia de que soy muy bueno hablando en público. Y estas cosas realmente no necesitan ser ciertas, las creencias las podemos fabricar. Y la creencia de que puedo hablar en público me capacita, porque me permite alcanzar esas acciones, me permite abrir nuevos horizontes de acción. Mientras que una creencia limitadora hace que nos cerremos, nos hace que no intentemos, que tengamos miedo, que tengamos inseguridades. Y por eso nos dice que tenemos que ser conscientes de nuestras creencias y les invito a hacer este ejercicio. Todas las cosas que ustedes creen que son reglas reales, por ejemplo, si ustedes creen que la gente por naturaleza es mala o buena, y si tú das a la gente te va a contribuir, si eres grosero, la gente va a ser grosera contigo. Empiezan en una hoja a anotar todas las creencias que se te vengan a la mente en las que de verdad crees. Este ejercicio yo también lo hice porque lo marca en alguna parte del libro. Y luego ponte a analizar esas creencias. ¿Realmente te capacitan para hacer cosas nuevas? ¿O te limitan provocándote miedos, inseguridades y evitando que actúes? Este ejercicio es muy, muy interesante, les recomiendo hacerlo. Y sí, el sistema de creencias, pues sí es importante porque pues determina cómo vas a actuar y cómo percibes tú las cosas. Como si una persona un día te contesta de forma grosera y tú tienes la creencia de que las personas son malas, vas a creer que él es malo. Pero si tienes la creencia de que las personas son buenas, a menos que algo malo les esté pasando, cuando una persona te hable de forma grosera, tú vas a pensar, oye, esta persona algo malo le pasó y vas a tratar de ayudarla. Entonces esa segunda idea nos capacita para hacer algo bueno, mientras que la primera nos limita porque ahora solo sentimos enojo hacia esa persona y eso no está bien. Y determinan las creencias nuestras acciones. Porque asimismo nosotros podríamos o hablar mal de esa persona o tratar de ayudarla a tener un día mejor. Y es importante esto porque nosotros somos la suma de todas nuestras acciones. Y si el sistema de creencias determina qué acciones vamos a tomar, determina también quiénes somos. También nos habla de, por ejemplo, los 6 pasos maestros para conseguir algún cambio duradero y que realmente es una fórmula que puedes utilizar. Y es lo primero que tienes que hacer para conseguir un cambio duradero en el tiempo y un cambio poderoso, radical. Es para empezar, decidir qué deseas y qué te lo impide. Por ejemplo, puedes como objetivo pensar, bueno, es que me molesta ser malo en la escuela, por ejemplo, y lo que quiero son subir mis calificaciones. Ok, entonces mi meta es solo subir mis calificaciones, no. Quiero obtener un promedio de 9 para este año, o quiero obtener por lo menos 9 en todas las materias de este semestre. Ahí ya estás decidiendo qué es lo que deseas. Segundo, piensa en qué te lo impide, por qué todavía no lo has logrado. Tal vez en los exámenes sales mal. Bueno, tienes que tomar eso en cuenta. No he podido alcanzar esos promedios porque mis exámenes han tenido bajas calificaciones. Y tienes que pensarlo con esa estructura. Mis exámenes han salido bajos, porque si el problema está en tus exámenes, porque el problema no es tuyo realmente. Realmente la educación se equivoca en su enfoque, porque una persona que no aprende en una clase no es culpa de esa persona, es culpa del maestro y del sistema con el que le quieren enseñar. Todos aprendemos de manera diferente y es injusto que algunos los cataloguen como personas tontas cuando realmente solo tienen una manera diferente de aprender a la que establece el sistema educativo. Pero bueno, decides
Por ejemplo, otra cosa que podría evitar que llegues a tu promedio deseado, en este ejemplo, podría ser que no entregamos las tareas y los trabajos a tiempo. Ok. Entonces ahora ya sabes a dónde quieres llegar y ya sabes qué cosas te lo impiden. Y tienes que decidir, ok, me comprometo a conseguir esto para este año. Pero comprometerte no es simplemente decir, me gustaría, debería hacer esto. No. Comprometernos significa, ok, queremos esto, vamos a llegar ahí al precio que cueste. Si necesito quedarme las tardes trabajando, si necesito dejar de ir a fiestas, cambiar mis hábitos, ok, lo voy a hacer. Y empieza a pensar en, en algún ligero plan de acción. Por ejemplo, si ya sabes que te perjudican los exámenes, entonces vamos a cambiar cómo estudiamos. Cuando sepamos que viene un examen, vamos a estudiar mucho, o cada día después de clases, 1 hora para repasar los temas que hemos visto y hacer eso todos los días. Por ejemplo, con las tareas también, comprometerme a primero hacer las tareas y una vez que no tengo tareas, ya mi tiempo libre lo puedo dedicar a fiestas y demás. Luego lo que tienes que hacer, el paso número 2, es lograr apalancamiento, que quiere decir que usemos el dolor y el placer para conseguir estos cambios. Por ejemplo, sabemos que tenemos que estudiar 1 hora al día después de clases. Lo que podemos hacer aquí para lograr el apalancamiento es que cada día que no lo hagas, provócate o hay alguna manera de que vincules un fuerte dolor a ese hecho. Por ejemplo, cada vez que digas, ok, hoy no voy a tomarme esa hora, hoy tengo flojera, hoy quiero mejor ver un video en YouTube o hoy quiero salir con mis amigos, piensa constantemente en, ahora estoy siendo un cobarde, estoy huyendo a mi compromiso, así no voy a llegar lejos, ¿y qué pasa si no mejoro? ¿Y si el próximo empleo que voy a encontrar solo va a ser atendiendo un McDonald's? ¿O no va a ser, no digo que eso esté mal, pero o nunca voy a conseguir ningún empleo de calidad que me permita tener la vida que quiero tener? ¿Y si termino cayendo en la pobreza por esto? Después de todo, si no cumplo con mi objetivo, significa que no tengo disciplina y que no puedo lograr nada en la vida. Estos pensamientos son dolorosos en la mente y te van a ayudar a que tomes la decisión de no querer ir. Y cuando empieces a pensar en eso, tienes que seguir reforzando. No huyas de tu mente pensando, ay, luego pienso en ello. No. Tenemos que tener estos pensamientos intencionalmente. Nosotros mismos clavar la estaca hasta que tengamos suficiente dolor para decir, ok, mejor sí voy a estudiar este día. Y cada día mientras estés estudiando, date ciertos premios para que relaciones placer al hecho de estudiar. Para empezar, tienes que tratar de disfrutar el hecho de estudiar por sí mismo. No solo estudio porque consigo premios, no. Tenemos que tratar de conseguir que mientras estudiemos disfrutemos del hecho de estudiar. Esto es un poco difícil, pero se puede lograr después de varios días, tal vez algunas semanas. Y sin duda sí, premiarte por ello, porque así tu mente se apalanca con el dolor para evitar que te salgas del camino y utilizas el placer para mantenerte siempre centrado en las acciones que debes tomar. Y cada vez que vayas a romper con tu rutina, tienes que aplicar el tercer paso, que es interrumpir la pauta. Si yo, por ejemplo, cada vez que llego a mi casa, lo primero que hago es comer y luego dormir, y luego ya despierto muy noche, me la paso platicando viendo la tele y me vuelvo a dormir para el día siguiente. Cuando termines de comer y ya quieras empezar a dormir y estés por acostarte, interrumpe la pauta de alguna manera. ¿Y qué significa interrumpir la pauta? Tú tienes una rutina y tu cuerpo, por los hábitos, va en modo automático. Tienes que romper ese modo automático. Tienes que poner un acto en medio tan fuerte que obliga a tu mente a dejar de actuar conforme a hábitos y empezar a actuar conforme a tu razonamiento real. Una manera que se me ocurre podría ser, por ejemplo, cuando vayas a hacer eso, grita en voz alta, ahora voy a estudiar. Incluso cuando estés acostado y recuerdes que tenías que hacerlo, grita eso. Ese hecho te va a sacar de contexto. Porque cuando tú le das, hoy voy a estudiar, te sacas de contexto y te obligas a ti mismo a empezar a pensar, ok, tengo que hacerlo, ok, puedo usar el apalancamiento, voy a empezar a causarme dolor hasta que me vaya a estudiar y cuando vaya a estudiar voy a vincularme con placer. Esta manera de romper la pauta
es como muy simbólica para nuestro cerebro, porque nos ayuda a dejar de actuar en hábitos y ahora podemos actuar pensando en lo que hacemos. Otra manera es ahora crear alternativas capacitadoras. Esto es un poco lo que decíamos, ahora en vez de dormir, esas horas en la tarde, me voy a poner a estudiar y hacer tareas en esas horas de la tarde, por ejemplo. Ahí ya estás interrumpiendo, cuando te vas a dormir, interrumpes la pauta y empiezas a hacer ese nuevo hábito alternativo que te capacita cada vez más a conseguir lo que quieres, que sería estudiar y hacer las tareas. Y tienes, paso 5, que condicionar y reforzar esa nueva pauta. Es decir, cada vez que la haces, asociarla y asociarla y asociarla a placer para que así puedas conservar el hábito. Y también tener en cuenta una característica de los hábitos, y es que nuestro cerebro, la primera vez que hace algo le cuesta mucho, y la segunda le cuesta un poco menos, y la tercera un poco menos. Y entre más veces hacemos algo, menos nos va a costar hacerlo el día siguiente, porque se está formando un hábito. Entonces, si tú conscientemente te fuerzas a usar a hacer esa nueva acción que te lleva a tu destino, si logras hacerlo un día, el segundo lo harás más fácil, y el tercer día será más fácil. Y conforme va pasando el tiempo, cada vez nos va a ser más fácil seguir en ese camino que nos va a llevar a nuestras metas. Y el paso número 6 es que lo cumplas y lo hagas. Y aquí te invito, piensa en algún hábito o en alguna meta que deseas alcanzar. No necesariamente tiene que ser ganar muchísimo dinero o ser el mejor alumno de la escuela. No, puedes empezar y debemos empezar con algo más sencillo. Algún mal hábito que tengamos ligeramente y aplicar estos 6 pasos para lograr que funcione. Y de verdad que se consiguen grandes cosas. Yo he eliminado ya un par de hábitos y he reforzado algunos. De veras, este método funciona y les recomiendo muchísimo aplicarlo. Otra cosa que nos menciona es el gran poder que tienen las preguntas. Por ejemplo, nuestra mente está diseñada para responder a nuestras preguntas, y las preguntas que tú te haces importan mucho porque regulan cómo enfocas, cómo crees en la situación y cómo vas a actuar al respecto. Por ejemplo, cuando te ocurre algo malo, lo primero que tendemos a pensar es ¿por qué a mí? Y cuando tú empiezas a preguntarte ¿por qué a mí?, tu cerebro va a tratar de contestarte. Va a decir, bueno, tal vez sea porque eres mala persona, tal vez sea porque no eres muy listo, tal vez sea porque nos estamos equivocando, porque no somos inteligentes. Y eso es algo que nos hace daño, porque entonces empezamos a tener creencias limitadoras que no nos permiten avanzar. Y realmente, cuando nosotros cambiamos la pregunta, cambia cómo vemos el problema en sí. Si en vez de preguntarte eso, te preguntas, ok, ¿qué tiene de realmente grande este problema? ¿En 5 años voy a seguirme preocupando por esto? ¿Cómo puedo arreglar esta situación? Ese tipo de creencias son poderosas porque de inmediato nuestra mente empieza a pensar en cómo solucionarlo, en que el problema no es tan grave, en que podemos lidiar con él. Y esto crea en nosotros una creencia capacitadora de que podemos enfrentarnos al problema, y además nuestra mente va a luchar por darnos una solución. Si te preguntas, ¿cómo puedo solucionar este problema?, tu mente va a empezar a trabajar en darte una respuesta, un plan de acción, y eso siempre es bueno. Y si es un problema que no puedes solucionar, por ejemplo, yo tal parece que en este fin de semana perdí unos audífonos que me compré hace varios años, que me encantaban y que eran caros, la verdad. Pude haber empezado a preguntar, ¿por qué a mí? ¿Cómo fui tan tonto? ¿Por qué los perdí? Y he empezado a aplicar estas preguntas mejores, y lo que traté de controlarme, porque sí me sentí triste al momento, no soy un experto aplicando esto, sí estaba frustrado y nervioso, pero empecé a tomar el control y dije, ok, ¿qué hay de grande en este problema? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de realmente catastrófico? Y pensé, pues realmente no tanto, me molesta haberlos perdido, pero no voy a morir por eso. Ok, en este caso ya es algo que no, o sea, no hay una solución al problema, no puedo
decidí, no, o sea, no puedo pensar en una manera de encontrar algo que perdí en la calle, que seguramente se me perdió en un autobús. Entonces puedo hacerme preguntas para cambiar mi enfoque. Ok, esto va a tener, o sea, en 5 años yo voy a seguir pensando en esto como un gran problema. No. ¿Hay algo que pueda hacer para arreglarlo? Probablemente no. Si no hay nada que pueda hacer, ¿es correcto que me esté preocupando? Realmente no. Y cuando tú te empiezas a hacer estas preguntas, tu mente sola empieza a relajarse porque empieza a ver que el problema no es tan grande y que puede decir, ok, fue un error, ya basta, no hay que seguirnos enfocando en eso. Y la verdad, estas preguntas sí son muy poderosas porque las puedes aplicar a un montón de situaciones que pasan en tu vida. Siempre puedes pensar, por ejemplo, aquí nos menciona en 5 preguntas poderosas para enfrentarnos a los problemas. Y la primera es, ¿qué hay de grande en este problema? Por ejemplo, cuando te ocurra algo puedes hacerte esas preguntas. La segunda, ¿qué hay o qué pasa que todavía no es perfecto? ¿Qué falta para que esta situación sea totalmente perfecta? Tercera pregunta sería, ¿qué estoy dispuesto yo a hacer para lograr que las cosas sean como yo quiero que sean? Por ejemplo, si nos molesta que nuestra amiga no se olvida de su novio, te preguntas, ok, eso me molesta, pero ¿qué estoy dispuesto a hacer yo para que esa situación cambie? Si no estoy dispuesto a dedicarme varias horas a escucharla y tratar de hacer que cambie su enfoque y que solucione esa situación, entonces no me tengo que preocupar porque no estoy dispuesto a hacer lo que es necesario. Y si estoy dispuesto a dedicarle horas de mi tiempo para mejorar su situación, hacerte esta pregunta te hace darte cuenta de que puedes hacerlo y de que quieres hacerlo. Y es muy probable que termines haciéndolo. Entonces, con esta pregunta, o te quitas las preocupaciones porque sabes que no te vale la pena actuar, o te dedicas a actuar porque sabes que quieres hacerlo. La cuarta pregunta es, ¿qué estoy dispuesto a dejar de hacer para lograr que sea como yo quiero? Aquí estamos hablando de qué hábitos estoy dispuesto a dejar, qué cosas estoy dispuesto a no volver a hacer para que las cosas sean como yo quiero. Tienes un problema con tus padres por malas calificaciones, por ejemplo, y una de las preguntas que nos podemos hacer es esa. Y podemos pensar, bueno, yo estoy dispuesto a no volver a, a salir de fiestas cada fin de semana con tal de mejorar esta situación. Y si no estás dispuesto, deberíamos de considerarlo, sinceramente. Y la quinta pregunta es, ¿cómo puedo disfrutar de este proceso mientras hago lo necesario para que sea como yo quiero? Aquí hablan ya de cuando tienes un plan de cómo actuar, de cómo puedo hallar disfrute, cómo puedo hacerme feliz mientras consigo estos cambios. Y la respuesta no siempre llega al instante, a veces llega después de varias veces que te repites la pregunta en tu mente, pero al final siempre llega y siempre ayuda a que mejores tu enfoque y a que te ayude a darte un plan de qué cosas hacer. Y de verdad puedes utilizarlo en cualquier momento, esta y otras preguntas que te den poder. Otros 2 temas de los que habla que creo que podemos hablar juntos es que utilices un vocabulario que él llama transformacional y que también utilices metáforas. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú dices, oh, tengo un serio problema, tú mismo le estás diciendo a tu mente que lo que tienes ahora debe de ir en la carpeta de problemas serios. Entonces tu mente ve el problema como algo más grande de lo que es. Si por ejemplo tú estás en una clase y estás ligeramente aburrido y le dices a tu amigo te dice, uff, esto está muy aburrido, y tú le contestas, sí, muy aburrido, la situación se empieza a convertir en algo muy aburrido para tu mente y empiezas a verlo así y sufres más de lo que deberías por esa situación. Pero si tú cambias a las palabras, por ejemplo, él te dice está súper aburrido y tú le contestas, bueno, sí estoy un poco incómodo, cambia como tu mente cree que es el problema, porque ya no es muy aburrido, ahora solo es un poco incómodo. Y cuando tú haces eso, tu mente empieza a decir, ok, si esta situación solo es un poco incómoda, no debe de molestarme mucho. Y esto, aunque parezca que no es cierto, de verdad funciona. Incluso si utilizas alguna frase graciosa para, por ejemplo, si estás muy molesto por algo y dices,
me provocas ligeras molestias, es muy probable que te rías mientras lo dices, porque en tu parte consciente sabes la ironía de lo que está pasando, y eso te hace reír. Tu mente empieza a pensar que el problema no es tan grande, y el hecho de que te ríes te ayuda a que salgas de ese estado de furia y te concentres en un estado en el que eres capaz de hacer más cosas. Y esto también es importante porque nuestro estado de ánimo también define cómo nos enfrentamos a los problemas. Y ahorita hablamos un poco de eso, quiero volver a centrarme en lo de las metáforas y el vocabulario. Entonces sí, nos ofrecen en este libro una lista de cómo usar palabras. O sea, si piensas muy malo o malo, cómo usar otras palabras para definir el mismo sentimiento y lograr ese cambio que quieres. Y también incluye una lista de palabras positivas. Por ejemplo, en vez de decir, ¿cómo estuvo tu día? Bien. Decir, estuvo magnífico. Crea en tu mente la idea de que tu día realmente fue magnífico, tuvo muchas cosas buenas. Y eso te alegra y te hace recordar las experiencias con más alegría. Al principio puede que no, puede que tú sientas hasta que te estás mintiendo. Pero si lo haces mucho tiempo, a largo plazo, estas simples acciones como hablar empiezan a tener peso en cómo tu mente ve las situaciones y cómo las recuerdas y cómo cambia tu estado de ánimo. Y aquí, bueno, me voy a hablar un poco del estado de ánimo que también nos menciona, y es que cuando tú estás feliz enfrentas un problema mucho más fácil que si estás triste. Porque estás haciendo tu tarea y recién nos abandonó nuestra pareja, por ejemplo, y te pones triste y no quieres hacerlo, no quieres trabajar y dejas de hacer tu tarea y te acuestas y no quieres hacer nada y si tienes un problema lo ves gigante y no sabes qué hacer. Eso es lo que pasa cuando nuestro estado de ánimo está mal. Pero suponiendo que un día estamos alegres, nos acaban de dar un regalo, un ascenso, acabamos de conseguir novia, acabamos de lograr algo bueno en nuestra vida y estamos felices, luego te cuentan un problema y dices, ok, no importa, lo ves más chico. ¿Tienes alguna situación que resolver? Ok, lo voy a hacer rápido. Porque cuando tu estado de ánimo es el de alegría, te pones a hacer las cosas. Enfrentas los problemas más fácil. Y esto no es porque los problemas sean más chicos, sino porque tu mente está más capacitada en ese estado mental para solucionarlos. Y sobre esto habla que cuando tú entiendes estas cosas, también te dice no solo cómo funciona nuestra mente, sino ahora que entiendes cómo funciona, cómo aprovecharte tú de esos mecanismos. Por ejemplo, si quieres cambiar tu estado de ánimo, puedes, y aquí lo menciona, preguntarte, ok, estoy triste, pero si quisiera estar feliz, ¿qué tendría que pasarme? Y empiezas a imaginar lo que te tendría que pasar. El simple hecho de imaginarte una situación así provoca un pequeño cambio en tu estado de ánimo. Porque tú dices, tendría, por ejemplo, que esa chica que me encanta invitarme a salir a mí, por ejemplo. Y empiezas a imaginarte, ok, ¿cómo sería? Oh, me pondría nerviosa, sería muy bonito. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Me haría el galán? ¿Me pondría muy nervioso? Ella vería eso como muy lindo y luego saldríamos y seríamos felices. Y cuando tú te empiezas a enfocar en eso, aunque no esté sucediendo en la vida real, para tu mente, tu imaginación es real. Entonces empieza a cambiar tu estado de ánimo a algo mejor. Puedes preguntarte también, ok, ahora estoy triste, pero ¿qué es lo que más le agradezco a la vida? ¿O cuál es la experiencia más feliz que he vivido? ¿O cuál es la cosa que más le agradezco a Dios que me haya dado? Que más estoy feliz de tener. Y empiezas a pensar en esas cosas, por ejemplo, tener a mi madre que tanto me ama, que tanto me ha querido, y recuerdas todas las cosas buenas que ha hecho por ti, y recuerdas cómo la quieres, y cómo empiezas a usar tu mente para volverte feliz. Y cuando empiezas a salir de ese estado triste o enojado a un estado más capacitador, como es estar alegre o estar enérgico, entonces tus actos empiezan a cambiar porque ahora eres capaz de hacer más cosas porque estás en ese estado de ánimo y los problemas ya no son tan problemáticos. También nos habla, por ejemplo, de cómo interpretar las emociones. Nos pregunta, por ejemplo, ¿por qué ustedes creen que tenemos emociones negativas? Como la tristeza, el enojo, el rencor, el sentimiento de estar herido. Esos sentimientos tienen alguna razón biológica para estar ahí. Y lo que pasa, o al menos como lo maneja Anthony Robbins, es que son señales para la acción. Es una manera que tiene tu mente de obligarte a cambiar, a actuar.
Cuando algo no le parece, por ejemplo, cuando tu mente siente que algo no está bien, la manera en la que te lo puede decir es haciéndote sentir incómodo. Es la manera que tiene tu mente de decirte, oye, algo no está bien aquí, algo tenemos que hacer. Por ejemplo, la sensación del miedo, del temor, es una señal de tu cerebro que te dice que algo en el futuro va a pasar y que no estamos preparados. Entonces, nos menciona 10 sentimientos negativos, los más comunes, que realmente sí son sentimientos que sentimos muchas partes del tiempo, y nos dice qué clase de mensaje te quiere dar tu mente con eso. Y también nos dice unas pequeñas acciones que podemos tomar para atender a ese llamado. Por ejemplo, cuando sientes temor, tu cerebro te quiere decir, oye, va a pasar algo en el futuro y no estamos listos. Lo que tienes que hacer, por ejemplo, lo que nos dice en este libro que hagamos, es que nos pongamos a pensar, ok, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cómo puedo estar preparado? Por ejemplo, tengo un examen y tengo miedo, ok, ¿cuál es la manera de estar preparado? Ponerme a estudiar. Y entonces te pones a estudiar y te pones a estudiar y te pones a estudiar atendiendo ese llamado que te estaba haciendo tu miedo. Ese miedo era tu mente diciéndote quiero que hagas algo. Empiezas a actuar y a hacer algo. Llega el día del examen y ya no puedes seguir estudiando. ¿Qué puedes hacer? Tienes que tomar la decisión de tener fe. Fe en que estudiaste lo suficiente. Fe en que eres suficientemente listo. Fe en que lo vas a pasar. Y esta situación de, primero, prepararte para afrontar ese algo en el futuro. Y segundo, ya que no puedes hacer ninguna otra cosa más, decidir tener fe, son las acciones que debes hacer cada vez que sientas miedo. Porque es lo que tu cerebro te está pidiendo. Es lo que nuestro cerebro nos pide que hagamos. Que actuemos. Y que luego de actuar tengamos fe. También nos habla sobre 10 emociones, ya las positivas, que son algunas que debemos cultivar. Es decir, cuando nosotros nos sentimos agradecidos por algo, no trates de cambiar rápidamente de pensamiento. Lo que debemos hacer es decir, disfrutar del sentimiento, decir, sí, me siento agradecido por eso, y disfrutar de ese sentimiento y sentirnos felices con ello. Así nos das 10 sentimientos que tenemos que cultivar y que fomentar para que vivamos más felices, porque después de eso la vida de eso se trata. Y si nuestro cerebro nos manda esas señales, es porque nos está diciendo, oye, algo acaba de pasar bueno, algo bueno hiciste, disfrútalo. Esta es la manera que tiene nuestro cerebro de premiarnos. Nos habla también en la segunda parte del libro sobre algo que se llama el sistema maestro, que se trata de como la maquinaria o el sistema que tiene nuestro cerebro para tomar todas las decisiones. Todas las decisiones son un resultado de ese sistema maestro, que está conformado por 5 elementos. El primero es nuestro estado mental y emocional en ese momento. El segundo son las preguntas que nos hacemos. El tercero, nuestra jerarquía de valores. Cuarto, nuestras creencias. Y quinto, nuestras experiencias de referencia. Con estas 5 cosas, son diferentes en cada persona y estas son todo lo que determina sus actos, todo. Todas las decisiones que toma una persona se determinan por estas 5 cosas del sistema maestro. Por ejemplo, el estado mental y emocional, como les mencionaba, si tú estás muy triste o si estamos muy tristes, nuestras decisiones van a estar orientadas diferente a que si estuviéramos felices. Porque cuando estamos felices estamos más decididos a actuar y tomamos decisiones más positivas. Cuando estamos tristes tomamos decisiones muy limitadas por nuestro estado mental. Las preguntas que nos planteamos, de nuevo, si tú te empiezas a preguntar, ¿por qué me pasa esto? Esto no está bien. ¿Por qué? ¿Ahora qué hago? Ay, no. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cómo me voy a ver? Tu mente va a tomar unas acciones orientadas hacia el miedo de esas preguntas. Pero si tú te empiezas a preguntar, ok, ¿cómo puedo hacer una diferencia? ¿Cómo puedo actuar? ¿Este problema realmente tiene algo de importante? ¿Cómo puedo arreglar este problema? ¿Cómo puedo ayudar a esta persona? ¿Qué significa esto para mí? ¿Esto realmente me afecta? ¿Es un problema trascendental o solo es algo pasajero? Cuando las preguntas que te haces son diferentes, tus decisiones al final son diferentes también. Luego nos habla de la jerarquía de valores. Y aquí es muy importante porque la jerarquía de valores es, nosotros tenemos inconscientemente una lista de valores hacia los que nos acercamos.
puede que para nuestra mente lo más importante sea, por ejemplo, la libertad. Entonces todas nuestras acciones van orientadas a reforzar el hecho de que somos libres. Eso, por ejemplo, podría influir en que cuando tú realmente no quieres hacer algo y alguien te dice que de veras no lo hagas, tú tiendes a llevarle la contra, porque hacerle caso significaría que no eres libre y tu mente quiere a fuerza ir hacia la libertad. Por ejemplo, si tú quieres mucho un helado, o supongamos que hay una persona que su valor principal es la libertad, y esa persona quiere un helado, y nosotros le decimos, oye, cómprate un helado. Aun cuando esa persona lo quiere en ese momento, lo más seguro es que no lo haga, porque su valor, lo que él más quiere es la libertad. Y cuando nosotros le decimos algo, el hecho de que nos haga caso significa que no tiene libertad porque nos está obedeciendo a nosotros. Y su mente está tan enfocada en tratar de hacerlo libre porque es su principal valor, que va a tomar la decisión de negarse a algo que él quiere para reforzar que él es libre. Así nosotros tenemos una lista que no conocemos realmente y que en este libro te enseña cómo descubrir tus valores, que dice tal vez para ti y para mí lo más importante es el amor, o el progreso, o el estudio, o la diversión, o la felicidad, o el ser obedientes, o lo que dirán los demás. Y conforme a esta lista, nuestro cerebro toma las decisiones tratando de alcanzar los objetivos de mayor a menor. Si nuestro máximo valor es el amor, lo primero que va a procurar nuestro cerebro con nuestras decisiones es que vayan orientadas hacia ese valor. Si lo segundo es, por ejemplo, el ser el número uno, vamos a tomar decisiones orientadas a ser el mejor, a tratar de ser el mejor. Y si nosotros descubrimos cuál es ese sistema en nuestra mente, cuáles son nuestra lista de valores, y repito, en este libro de verdad dice cómo descubrir tu lista de valores, luego puedes decidir cambiarlos y te dice cómo hacerlo. Tú mismo elaboras una lista porque esos valores puedes pensar, es que ese soy yo, pero son cosas que nunca escogiste. Son cosas que se provocaron por tu ambiente, son una casualidad. No hemos escogido esa lista, nos la ha impuesto nuestro medio ambiente y eso está mal porque no podemos dejar que sea el exterior lo que rija quiénes somos. Entonces lo que nos enseña en este libro es a cómo tomar una decisión, cómo tomar la decisión de, ok, estos van a ser los valores que me rijan. Y cuando tú haces esa lista y sigues los pasos que te mencionan en el libro, de verdad empiezan a cambiar tus valores, porque al menos conscientemente tratas de acercarte a ellos. Y cuando empiezas a profundizarlos y pasa el tiempo y tú los vas cumpliendo, empiezan a interiorizarse en tu interior. Y bueno, el siguiente factor que determina nuestro sistema maestro son las creencias. Y otra vez, si nosotros creemos que si hay una persona que tiene la creencia de que hacerle favores a los otros es que te hagan tonto, ¿no? O sea, que se aprovechen de ti. Esa persona, la mayoría de veces va a decidir no ayudar a los demás. Porque en su mente cree que ayudarlo significaría ser un tonto y no quiere ser un tonto. Si tenemos otra persona que cree que cada vez que haces algo bueno por otra persona se te va a recompensar, el mundo, el universo va a darte una recompensa, esa creencia va a hacer que tus actos se orienten a aportarle valor a los demás, a hacer cosas por los demás. Entonces, cuando nosotros escogemos nuestras creencias de manera que sean las que más poder nos den, nuestros actos van a ser más valientes, más eficientes, vamos a tomar decisiones que nos lleven a nuestros objetivos y que nos hagan mejores personas también. Y por último, nuestras experiencias de referencia, es decir, si nosotros una vez que le hicimos un cumplido a una persona y esa persona nos responde de forma grosera o sarcástica, nos sentimos mal. Y esa experiencia para nosotros va a ser en el futuro una referencia para actuar, porque tú vas a querer decirle un apodo o vamos a querer decirle un piropo a alguien y nuestra mente va a pensar, pero la última vez que hice eso se burlaron o fue grosero y vamos a tomar la decisión de no hacerlo. Asimismo pasa con muchas cosas. Esas experiencias para nosotros son una referencia para cuando queremos hacer algo parecido en el futuro. Si cuando somos muy pequeños o si cuando una persona era muy chica levanta la mano en clase, participa,
dice algo mal y se burlan de él, en el futuro esa persona, cuando quiera participar, va su cerebro a tomar la única referencia que tiene, y es que cuando participa se burlan de él, y muy probablemente va a tomar la decisión de no participar. Y es por eso que nuestras referencias también controlan cómo decidimos. Y en ese aspecto tenemos nosotros que dos cosas: omitir las referencias que nos hacen daño o que nos limitan. Por ejemplo, esa persona podría decir, ok, eso pasó, pero porque en ese entonces mis compañeros eran crueles, o porque yo no era lo suficientemente listo, pero ahora es diferente. Eso te ayuda a que esas referencias dejen de limitar tus actos. Y otra cosa que es muy importante que nos menciona es que creemos nuevas referencias. Por ejemplo, si nos da miedo, a mí me daba mucho miedo acercarme a una chica, porque nunca me había acercado a una chica y me daba miedo cómo iba a reaccionar. En ese entonces no lo sabía, pero lo que se puede hacer, que yo hice por accidente, fue decir, ok, voy a enfrentar este miedo, y me acercaba mucho ahora a las chicas para tratar de superar el miedo. Lo que hice sin saber fue crear nuevas referencias. Me acercaba y no salía tan mal, y la próxima vez mi mente estaba más tranquila porque sabía que no pasaba nada cuando te acercas. Y cuando tú repites esas nuevas referencias, tu mente cada vez se confía más y tomas decisiones cada vez más acertadas. Y en verdad, cuando tú tengas miedo de algo o cuando sentamos incertidumbre, crear nuevas referencias es muy poderoso. Para empezar, vivimos más cosas, tenemos más experiencias que contar, más recuerdos valiosos, y en segunda, nuestras decisiones van a ser mucho más acertadas que nunca. También, algo que nos habla que es muy interesante es sobre que creemos una nueva identidad. Nosotros tenemos una identidad, probablemente ya bien formada, pero está formada por el exterior. Todas estas cosas que definen nuestros actos de nuestro sistema maestro fueron provocadas por nuestro ambiente externo. No las buscamos nosotros, se provocaron. El ambiente las dio por casualidad, fueron nuestros padres, nuestros amigos, las personas de nuestra escuela, nuestros maestros, los que decidieron quiénes somos hoy. Ha sido una casualidad. Y lo más valioso que podemos hacer es ahora tomar una decisión. Escribir en una hoja de papel, siempre es bueno escribir tus ideas. ¿Qué clase de persona quieres ser? ¿Cuál es la identidad que quieres tener? Yo, por ejemplo, y este ejercicio lo hice, por ejemplo, está por aquí, un segundo. Les quiero mostrar para que tengan un ejemplo de cómo funciona esto. Un momento todos. Les juro que en un momento ya tendré la hoja lista. Por ejemplo, escribí una lista de las características que tenía que tener. Por ejemplo, la persona que yo quiero ser, la identidad que quiero tener es la de una persona que es alegre, que es amable, que no es arrogante, que es humilde, que no es rencoroso, que no le guardia rencor a las personas, que es muy listo, que es muy estudioso, muy activo, que le contribuye a las personas, que sabe escuchar, que siempre está sonriendo, que le da mucho amor a la gente, es muy, muy cariñoso, que siempre dice lo que piensa y dice lo que siente, que es un muy buen amigo, que siempre siente compasión, que enfrenta los problemas y no tiene miedo. Y tú puedes también hacer lo mismo. Podemos construir y escribir la característica, la identidad que queremos tener. ¿Cuál sería nuestra definición en el diccionario? ¿Cómo queremos que nos describan las personas? Ya encontré la hoja. Como verán, fue algo largo. Y de verdad que funciona. Porque cuando tú ahora decides qué persona quieres ser, cuál es la identidad que quieres tener, en qué persona quieres ser de verdad, te comprometes con esa identidad nueva y vas a empezar a ser la persona que siempre quisiste ser. Con estas acciones podemos empezar a convertirnos en una persona que admiramos. Seremos lo que nosotros siempre hemos querido ser, viviremos nuestro sueño. Seríamos una persona que nosotros admiremos, no diríamos ya nunca,
es que yo no puedo, es que soy torpe. No, porque seríamos la persona increíble que todos queremos ser. Y cuando lo escribimos, nos comprometemos a que ahora esa es nuestra identidad, pasa algo muy poderoso en el cerebro. Y es que tu mente lo único que tiene seguro es su propia identidad. La creencia que tienes de ti mismo es lo que tu cerebro más trata de proteger. Por eso las personas no reconocen sus errores. Por eso las personas dicen que tienen características que realmente no tienen. Porque sus mentes tratan de enfocar las cosas que pasan y de interpretarlas de manera que sean como congruentes con su identidad que tienen. Y cuando nosotros decidimos esta identidad, lo que pasa es que ahora nuestra mente va a actuar y a percibir las cosas de manera que nos ayude a convertirnos en esa persona. Porque cada vez que, si yo por ejemplo quiero ser amable y una persona voy enojado y me dice algo y le contesto mal, en ese momento nuestra mente va a decir, oye, acabas de hacer algo que no es correcto, esto no estuvo bien. Y entonces en tu mente va a empezar el deseo de pedir una disculpa o de sentirte mal. ¿Por qué? Porque nuestra mente ya se comprometió con esa identidad y quiere cumplirla. Todas estas cosas vienen muchísimo más ampliadas, explicadas y funcionales en este libro. De verdad, este libro fue el que me inició en muchísimas cosas. Yo en la vida aprendí, en toda mi vida, desde la primaria, el kinder, la secundaria y la preparatoria, aprendí muchas cosas. Pero de la persona que soy hoy, estoy seguro que eso pudo haber sido todo lo que he vivido el 30%. El resto lo entendí, lo aprendí cuando leí este libro. Y yo sé que suena increíble porque justo al principio Anthony Robbins menciona los logros que ha tenido y suenan como una fantasía. Y yo pensé que no iba a ser cierto, no pensé que tuviera tanto poder este libro. Pero cuando lo lees con verdadero deseo de aprender de él, de aplicarlo, cuando tú de corazón quieres que esto funcione, quieres aprender del libro y aplicar lo que dice, y todas estas hojas son ejercicios que te dice el libro que hagas. Y mucha gente, yo estoy seguro que no los hace. Pero si nos comprometemos a hacerlos todos y a reflexionar de corazón, y a de verdad aprender algo nuevo y reflexionar, interiorizar, pasar, tal vez a veces pasé horas pensando en cómo llenar esta hoja, en serio que consigues cambios auténticos. El otro 70% de la persona que soy hoy lo aprendí con este libro. Hoy en día me siento mucho más poderoso, más alegre, más feliz y siento que mi sueño está al alcance de mis actos. Sé ahora mismo, confío en mí mismo para lograr lo que sea, porque sé que si no sé algo y si no soy capaz, puedo aprenderlo. Este libro me enseñó a confiar en mi capacidad de mejorar. Y de corazón, si yo te puedo recomendar algo, es que compres y leas este libro. Yo no gano nada por eso. No tengo asociación ni con Anthony Robbins ni con ninguna librería. Pero de verdad que cuando leas esto vas a abrir tu panorama de una manera increíble. Yo lo hice. Yo viví un cambio impresionante. Soy una persona muy diferente a la que era cuando todavía no había leído este libro. De verdad que me cambió. Y creo que la mejor inversión que puedes hacer en tu vida es empezar leyendo este libro. ¿Cuesta dinero? No mucho, alrededor de 300 pesos. Puedes conseguirlo en las librerías. Yo lo conseguí en la librería que se llama El Sótano. Hay muchas sucursales en el país. Lo puedes comprar por Amazon también. O hay maneras. Este libro la verdad es muy popular y se puede conseguir por varias maneras. Hay donde comprarlo. Me tomó horas leerlo. Yo tardé en leerlo alrededor de un mes, tal vez un poco más. Pero cuando le terminé, era una persona diferente. Soy una persona diferente el día de hoy gracias a este libro. Y de corazón, creo que todos deberíamos leerlo porque independientemente si quieres ser empresario, doctor, médico, chef o si quieres ser ingeniero, este libro te ayuda
para que tu vida, sea lo que sea más feliz y alcances tus metas y vivas tus sueños, que los alcances, que encuentres tu razón de ser, que encuentres cómo afrontar los problemas, cómo afrontar las malas emociones, cómo solucionar todo en tu vida, cómo cambiar virtualmente todo en tu vida, te lo enseña Anthony Robbins en este libro. Y bueno, este video dura 1 hora ya. y, y de verdad que te recomiendo que leas este libro de la manera que puedas. Y pues ya llevamos aproximadamente 1 hora en directo, creo que ya es suficiente. En mi canal de YouTube voy a subir videos específicos sobre varias cosas de las que hablo aquí. Este directo lo hago un poco para organizar mis ideas, pensar en cómo lo voy a hacer. Voy a grabar videos para YouTube más planeados, por si gustan verlos. Mis redes sociales, pueden seguirme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Esteban Luna. Voy a dejar mis redes por algún lado en la descripción si lo están viendo en YouTube o en algún lugar en Twitch para que puedan seguirme. Y me gusta mucho compartir las cosas que sé con ustedes y creo que esta comunidad puede convertirse en algo muy, muy provechoso. Podemos reunir a personas que les gusta aprender para que todos nos hagamos un poco más listos. Entonces, pues sí, te agradecería que me siguieras. Y pues por el día de hoy eso es todo. Te agradezco por haber visto este video. Y pues nada más. Construyamos un mundo más feliz.